contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes, hermanos. Si ya la semana pasada veíamos las bienaventuranzas, ¿no?, y los ayes, bienaventurados los pobres y hay los ricos, bienaventurados los que tienen hambre y hay de los que están saciados, bienaventurados los que lloran y hay de los que ríen. Así es, y hay cuando hablen bien de todos vosotros, bienaventurados pues si hablan mal. Una palabra que no nos entra en nuestra concepción de cómo tienen que ser las cosas en este mundo, pero que es una palabra que Dios la ha pensado como respuesta y salvación de cada uno de nosotros. Y a esto nos llama hoy también esta palabra que escuchamos hoy. Ya en la primera lectura hemos visto a dos personas, Saúl y David. Saúl se la ha jurado a David. ¿Por qué? Porque Saúl pues es un pobre hombre como nosotros. Como decía la segunda lectura, es un hombre de este mundo. Es un hombre Adán, ¿no? Adán, hombre de este mundo, de esta tierra, un hombre natural. Adán viene de la palabra hebrea Adamah. Adamah es el humus, es la tierra, es ¿no?, esto que hay por encima, no lo que está bajo de la tierra, sino lo que queda por encima en el huerto, todos los de esto, el humus, eso se llama Adamah. Y de ese polvo, Dios hizo barro e hizo el hombre. O sea que el hombre es una cosa tan frágil como esto, ¿no? Pues así, encontramos a este Saúl y a este que somos cada uno de nosotros, y también a David, también es un hombre hecho de barro, es un hombre frágil. Lo veremos, lo hemos visto también, ¿no?, estos días atrás, hace unas semanas, en la primera lectura. Este David, que Dios le ha hecho lo más grande, pero hay momentos que se le olvida el temor de Dios, y David va más allá de lo que tiene que hacer como hombre y como ungido de Dios. Pero hoy lo que nos interesa es esta palabra de David y de Saúl. David tiene ahora la posibilidad, como le ha dicho aquí su siervo Abisai, de acabar con el enemigo, de acabar con aquel que se la tiene jurada. Pero David es temeroso de Dios. El 99% de su vida es temeroso de Dios. En un momento dado, ya lo he dicho, ha dejado de temer a Dios, se ha creído él que es Dios y le ha quitado la mujer a Urías, ¿no? Después le ha quitado la vida al mismo Urías y después también ha medido sus fuerzas. Es una forma en la Escritura de decir y de llamar a la apostasía, ¿no? Se creía David ya que era como Dios, y entonces hizo un censo de todo su ejército para ver cuáles eran sus fuerzas para pelear. Se olvidó de cuando era un chaval, un joven, que fue cara a Goliat y le quitó la vida solo con una honda y solo con una palabra: el nombre de Dios. Tú vienes contra mí, ¿no?, blindado y armado, pero yo no tengo problema, voy contra ti solo con una cosa, con el nombre de Dios. Y con ese nombre venció al filisteo. Entonces decía, este hombre, ¿no?, que somos tú y yo, lo veremos también dentro de poco, cuando empecemos la Cuaresma, en las tentaciones, este hombre que somos tú y yo,
hombres naturales, hombres de este mundo, un día seremos revestidos de este hombre nuevo, a imagen de Jesucristo, resucitado, triunfante, glorioso, ¿no? Y vencedor. Entonces, aquí hemos visto a David que frente a su enemigo no ha querido levantar la mano. Le dice a su siervo: ¿quién ha levantado la mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune? Pues no, a nosotros los que nos toca es remitirle la justicia a Dios y amar como Dios nos ha amado a nosotros, cuando éramos malvados, perversos, cuando éramos o cuando somos, ¿no?, unos pecadores. Y así la palabra nos quiere ayudar. Por eso en el Salmo cantábamos: el Señor es compasivo y misericordioso. Esto es lo que tenemos que entender y comprender del Señor. Dice el Salmo 24: el Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Así he comprendido durante todos los días de mi vida tu bondad y tu misericordia, todo lo que has hecho por mí, ¿no? Y todo lo mal que yo he hecho por ti, cómo se ha salvado esa situación. Ha dado su bondad y ha dado también, ¿no?, sobre nosotros, nos ha bañado con su misericordia. Y así tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de esta vida. Por eso esa experiencia es la que avala, ¿no?, la que avala que nuestra vida no termina, sino que nuestra vida está creada para llegar a una meta concreta, que es la de la casa del Padre. Por eso habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y eso es lo que Dios nos quiere ayudar a entender a nosotros, que nuestros pensamientos, como escuchamos estos días en el Evangelio, le decía Jesús a Pedro: apártate de mí, ponte detrás de mí, porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Y entonces Jesucristo quiere enseñarnos, ayudarnos a pensar, a razonar, a mirar las cosas no con unas miras, con unos ojos humanos, no como el hombre natural, el Adán, sino con los ojos de la fe, con los ojos del hombre sobrenatural, con los ojos del hombre ungido, con los ojos del hombre defendido y ayudado por Dios. Y entonces Jesucristo nos tiene que ayudar. ¿A qué? A cambiar esta naturaleza humana por esa naturaleza divina que hemos recibido del bautismo. Y así que la gracia nos ayude. ¿A qué? A poder reflejar en nuestra carne que somos hijos de Dios, que somos hijos de un Padre que es misericordioso. Y entonces tenemos que ir poquito a poquito, ayudados por Jesucristo, para que Él nos dé forma, Él nos conforme a su imagen, Él nos conforme al pensamiento de Dios, al criterio, a la palabra de Dios, que no es fácil. Somos hijos de Dios, podemos disfrutar de todo lo que es Dios, de todo lo que tiene Dios y de todo lo que Dios nos da, sí, pero no es fácil aprender. Más adelante, también en la Cuaresma, veremos una parábola, la del hijo pródigo. El hijo pródigo tiene un problema, pero ese hijo pródigo tiene otro hermano que también tiene otro problema, el hermano mayor. Que cuando el hijo pródigo, que ha malgastado toda la hacienda de su padre, toda la herencia y todo lo que le ha dado, y ya se ha quedado sin nada, y vuelve a casa y el padre lo acoge con misericordia, el hermano mayor se escandaliza de la misericordia de Dios. Como se escandaliza también, ¿no?, Jonás se escandaliza de la misericordia de Dios. Y al final del libro, ¿os acordáis? Que lo hace dormir debajo de un ricino, le da sombra, pero de la mañana a la noche hay un gusano que seca el ricino. Y Jonás se escandaliza de Dios, de su misericordia, y Dios le habla. ¿Tú te asustas por las cosas de este mundo? ¿Te asustas porque yo soy misericordioso? Pues así le dice el padre al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo le dice, ¿no?, papá, oye, ¿has visto este hijo lo que te ha hecho? Y tú te estás dando cuenta cómo lo estás tratando. Este hijo tuyo que lo ha malgastado todo el dinero y todas las cosas en malas mujeres, en juegos, en juergas y en todo, y ahora no tiene nada, tú vienes y encima le haces una fiesta.
Eso no entra en la mente de cualquier persona. Papá, le dice el hijo mayor, y el hijo mayor tiene que aprender de lo que le va a decir su padre. Hijo, tú estás siempre conmigo. Tú sabes que lo mío es tuyo, que puedes disfrutar de lo mío, que no tienes por qué quejarte porque ahora yo le he hecho una fiesta a tu hermano y tú nunca la has tenido. Si tú nunca la has tenido es porque no la has necesitado. Y si la has necesitado, haber cogido de lo mío y haber sido feliz y haber estado contento. Y no tengas un corazón lleno de juicios, de problemas, no, de contradicciones, sino todo lo contrario. Que tengas un corazón lleno de amor. ¿A quién? A este hermano tuyo, que por decirlo así, ha sido enemigo tuyo, porque te ha quitado. Aunque no te ha quitado nada, tú crees que te ha quitado, pero no te ha quitado nada. Yo he cogido la herencia, la he dividido y su parte se le ha dado. Tú tienes la tuya aquí, no tienes por qué quejarte, ¿no? Entonces, el hermano mayor tiene que aprender a ver, a vivir, a disfrutar de la vida, a disfrutar de la bondad y de la misericordia de Dios, a disfrutar de ser hijo del Padre, porque esa es nuestra recompensa, ha dicho el Evangelio. Si hacéis esto, vuestra recompensa, vuestro salario, vuestra paga, ¿cuál va a ser? Ser hijos del Altísimo, que es bueno, decía, con los ingratos y los perversos. Ese bueno no es bondad. En griego se dice Christos, en griego. Es útil, Dios es útil, Dios es utilizable. Y las cosas que Dios nos da nos son útiles para nuestra vida, para nuestra felicidad, para nuestra relación con los demás. Tenemos que aprender de Jesucristo, el ungido de Dios, a vivir nuestra vida, porque en la medida que la entregamos, la vivimos, y en la medida que la ofrecemos, la recibimos centuplicada, crecida, como esa levadura que una mujer pone en la masa y la masa crece. Así Dios pone en nosotros el amor para que nuestra vida crezca. Y entonces nos dice aquí, ¿no? Porque si amáis a los que os aman, dice aquí, ¿qué mérito tenéis? No se trata de tener méritos, nosotros no podemos tener méritos. No tenemos que hacer méritos para comprar el amor de Dios. El amor de Dios es gratuito. Nosotros lo que tenemos que hacer es vivir la gracia que Dios nos ha dado. Y tu gracia me basta. Como le dice Dios a San Pablo, mi gracia te basta, porque en tu debilidad se muestra grande el poder de Dios. Y entonces Dios nos pone muchas veces a ser conscientes y a tener clara cuál es nuestra debilidad. ¿Dónde es donde nosotros no podemos llegar para que le digamos a Dios que nos ayude? Porque si hacemos lo mismo que hace la gente de este mundo, ¿qué hacemos de particular? Dice, ¿qué gracia habéis recibido en el bautismo? ¿Qué es lo que hay dentro de vosotros? No hay nada particular, no hay nada divino. Todavía estáis en el hombre viejo, en el Adán. Y Dios nos quiere pasar de este hombre viejo al hombre nuevo. Y por eso nos ha metido en la fuente, en la piscina bautismal, para ahogar en ella a este hombre viejo y que aparezca este hombre nuevo, capacitado para amar. Y entonces, si amáis a los que os aman, si prestáis a los que prestan, si hacéis bien a los que lo hacen a vosotros, eso lo hace todo el mundo. Es más, eso lo hacen hasta los pecadores. Pero vosotros, que ya habéis vencido todo esto, estáis llamados a otra cosa mucho más grande. Es a vivir de este amor, a vivir con este espíritu, el Espíritu de Dios, porque somos sus hijos. Y esta es nuestra recompensa, que Dios poco a poco nos quiere llevar a ser hijos de Dios, nos quiere llevar a ser misericordiosos. Tú y yo no somos misericordiosos, tenemos que aprender, pero ahí está Jesucristo y ahí está Dios para ayudarnos a que poco a poco, nuestra vida de fe crezca, se haga grande, que es como ese granito de mostaza que se siembra en la tierra y siendo la más pequeña se hace el arbusto más grande. ¿Qué es la fe? La fe es una cosa que casi ni se ve. Bueno, con los ojos de la carne no se ve la fe, pero
con los ojos del Espíritu se ve. Y cuando entra en nosotros, eso hace prosperar, te hace crecer, te hace útil. ¿Para qué? Para hacer lo que tienes que hacer como hijo de Dios. Pero no como un moralismo, no como una exigencia, no como una imposición. Es que eres cristiano y tienes que hacer esto. No, imposible. Por las fuerzas no se es hijo de Dios. Se es hijo de Dios con esperanza, con paciencia y viviendo de su amor. Por eso decía, y a eso deja el juicio. Leíamos el otro día en la lección divina. El juicio nos lo deja a nosotros. Y aquí Dios da una palabra. No juzguéis y no seréis juzgados. Entonces tú ponte. ¿Quieres no ser juzgado? No juzgues. En ti está el juicio. En ti está, ¿no?, la condena o la salvación. En ti está, Dios te da la palabra. Dile, Señor, yo no quiero ser condenado, ayúdame a no condenar. Yo no quiero ser juzgado, ayúdame a no juzgar. Yo quiero ser perdonado, ayúdame a perdonar. Yo quiero recibir, ayúdame a dar. Y entonces dice, os verterán una medida generosa. Aquí le han pegado un corte que no se entiende. Una medida generosa. Pondrán en el halda de vuestro vestido, dice el texto en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia normal, ¿no? Pondrán en el halda de vuestro vestido una medida buena, calos, hermosa, apretada, remecida y rebosante. El halda de vuestro vestido es esto. Coges esto y haces así, y aquí lo llenas de cebollas, de patatas, de panes, de lo que quieras. Eso es el halda. Hacer con la túnica, con el delantal, con el mandil, hacer un útero. ¿Por qué? Porque misericordia en hebreo se dice útero. Y hay un juego de palabras aquí. Sed misericordiosos, es decir, participar del útero de Dios. ¿Cómo se explicita la misericordia en los demás? Haciéndolos pasar por el útero, por el seno, es decir, dándoles nuevamente vida. Porque aquel que es pecador y necesita vivir, tiene que entrar nuevamente en el rajamín, se dice en hebreo, en el seno de Dios. Por eso Dios es Padre y Madre, porque nos hace pasar por la misericordia. Es decir, nos mete dentro de su seno, de su vientre, como cuando le dice Jesús a Nicodemo, ¿no? ¿Puede nacer uno siendo ya viejo? ¿Puede volver a entrar en el seno de su madre y nacer? En el rajam de la madre, en el seno, en el útero. ¿Puedes entrar tú? Sí, decimos, porque el útero de la Iglesia es el bautismo. El útero de la Iglesia es el sacramento de la reconciliación, donde Dios nos regenera. Y entonces también a nosotros nos hace vivir con este halda del vestido, con este seno, aunque seas hombre. Dios te da la capacidad de dar vida ejerciendo misericordia. Pues así, en base a la misericordia que ofrezcamos, en ese metro, en esa medida, nosotros también seremos medidos. Así que el mismo Dios, en la persona de Jesucristo, nos habla para llenarnos de su Espíritu Santo, de su gracia, de su amor, para poder compartir con los demás. Y entonces, ¿cómo nos sana Dios nuestro corazón? Nos da una palabra que nos escandaliza, que nos asusta, que nos viene muy grande. Ama a tu enemigo. ¿Cómo? Siempre hemos escuchado que al enemigo ni agua, al enemigo ni pan, al enemigo piedras, al enemigo muerte, al enemigo a por él. Y Jesucristo nos dice todo lo contrario. ¿Quieres empezar a sanar tu corazón? Empieza a amar a tus enemigos. ¿Y quién es tu enemigo? Pues Jesucristo en el Evangelio de Mateo dice quién es tu enemigo. Dice, los enemigos de cada cual serán los de su casa. Así que tu enemigo es el que tienes más cerca. Tu marido, tu mujer, tus hijos, tus hijas, tus compañeros de trabajo. Todos aquellos que están tan cerca de ti que a veces te hacen la vida difícil, te la complican. Te sacan de tus casillas, te sacan de tu comodidad, te sacan de tantas cosas. Esos se hacen enemigos tuyos. Pues ahí empieza por ellos. Empieza amando a aquellos que viven contigo y que a veces, más que amor, te sale
un coraje desmedido. Pues pidámosle al Señor que nos ayude, que nos defienda y que haga surgir dentro de nosotros este hombre nuevo, imagen de Jesucristo, el hombre que vive ya de las realidades y de las cosas del cielo. Hoy, en la hoja parroquial lo pone, recibimos esta semana 3 reliquias de santos. Tengo aquí el papel que avala que son originales. Se han pedido a Roma, ¿no? Al vicariato se llama, de Roma, lo que aquí llamamos el obispado, pero ahí se llama vicariato más o menos, y hemos pedido 3 reliquias y nos las han mandado. Aquí está en latín, pero bueno, en el fondo las tenemos aquí, detrás, que cuando empecemos el ofertorio las pondremos debajo del altar donde celebramos la Eucaristía. Y tenemos un trocito de hábito de San Francisco Javier. San Francisco Javier, que era misionero, por eso yo he pedido para tener de un misionero, patrón de las misiones, jesuita. Entonces tener un trocito de tela del hábito de San Francisco Javier. Tenemos también un trocito de tela con sangre del Santo Padre Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, capuchino. ¿Lo recordáis? Hace poco, que murió, bueno, hace poco, ya hace años, pero es casi contemporáneo. Es el que le dijo a Karol Wojtyła un día que fue ella a confesarse, le dijo: tú serás el próximo Papa. Se lo dijo a él. Aparte de todos los milagros que hizo en vida y todos los que ha hecho en muerte. Tenemos un trocito de tela con la sangre que salía de las llagas, de los estigmas que él tenía. Y tenemos también un trocito de hueso de San Felipe Neri. San Felipe Neri es un santo, no es muy conocido, yo le tengo bastante devoción y además es la primera misa que yo hice fue de San Felipe Neri. Entonces tenemos eso y aparte tenemos también una reliquia del hábito de la única santa que tenemos en la diócesis, Santa Genoveva Torres de Almenara. Entonces después pondremos estas reliquias, aquí detrás, bajo del altar hay una hornacina que se pone una puertecita también de mármol, la pondremos ahí porque desde siempre, la Iglesia ha celebrado la Eucaristía, aunque el altar representa a Jesucristo, siempre sobre la tumba de aquellos a los cuales Dios, por medio del martirio, ha incorporado a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y entonces, normalmente, casi obligatorio, debajo del altar, para que esté bien constituido el altar como este, pues tienen que haber las reliquias. Entonces luego me acercaré yo, me arrodillaré y las pondremos ahí. Digo, para que cuando me veáis que no me veáis qué está haciendo el cura. Pues el cura está metiendo las reliquias debajo del altar. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso,